Bien, pues estamos muy contentos de pláceme en nuestra universidad porque hoy vamos a tener un inicio de cursos con una ponencia muy importante y estamos muy agradecidos con nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, también con todas aquellas personas que desde su Zoom nos están viendo, les damos también la más cordial bienvenida. Tenemos unas personas en Estados Unidos, les damos la más cordial bienvenida, saludos. Y a las personas que nos vean también por otras partes, sean bienvenidos a esta transmisión. Y bueno, yo como director de la carrera de Derecho, iniciamos en este cuatrimestre nuestros cursos de licenciatura y de maestría. Entonces, pues damos el inicio a este nuevo cuatrimestre en nuestra querida Universidad LEX. Es un honor para mí dirigirme a ustedes en este día tan especial. Hoy no solo damos inicio a un nuevo ciclo académico, sino también celebramos la llegada de nuevos miembros a nuestra comunidad universitaria, tanto de alumnos como de personal docente y administrativo e incluso de personas que están llegando a coordinar áreas de dirección. También a todos los estudiantes de primer ingreso, sean bienvenidas, sean bienvenidos, sean bienvenides, y a los que regresan, bienvenidos de nuevo. Este cuatrimestre representa una oportunidad única para crecer, aprender y desafiarse a nosotros mismos. La universidad, como en todos, es un espacio donde no solo se adquieren conocimientos, también donde se forjan amistades, se descubren pasiones y se desarrollan habilidades que nos van a acompañar en toda nuestra vida profesional y aún en nuestra vida personal. Quiero recordarles que en este viaje cuentan con el apoyo de los profesores, los compañeros y todo el personal que laboramos en esta universidad. No duden en buscar ayuda cuando la necesiten ni en ofrecerla cuando puedan. La colaboración y el compañerismo son pilares fundamentales de nuestra comunidad. Aprovechen cada sesión, cada proyecto, cada actividad curricular o extracurricular. Los invitamos a que participen activamente en cuestiones de investigación y sobre todo disfruten el camino, disfruten el proceso del aprendizaje, que es maravilloso. La universidad es un lugar para explorar nuevas ideas y perspectivas y cada uno de los miembros de la comunidad tenemos algo valioso que aportar. Finalmente, les deseo un cuatrimestre lleno de éxitos, descubrimientos y momentos inolvidables. Que este sea el comienzo de una nueva etapa enriquecedora y transformadora en sus vidas. Bienvenidos y mucho éxito a todos. Les damos un aplauso, por favor. Muchas gracias. Pues bien, pasaremos entonces a iniciar con la presentación de nuestro invitado, el maestro Mario A. Covarrubias Martínez. Y bueno, primeramente, pues este es un proyecto cultural que está generando nuestro director académico, el doctor Alejandro, y él nos ha dado esta invitación a nuestro invitado de hoy. Y vamos a hablar un poquito acerca de la trayectoria de nuestro invitado. Mario Covarrubias es pedagogo y poeta, es maestro en literatura y creación literaria por el Centro Cultural Casalam. En 2009 ve a la luz su cuento Una noche. Su obra ha sido publicada en diversas revistas e incluso de otros países. Es coescritor de la obra de disertación filosófica literaria ontológica en la obra de Borges, así como del guión cinematográfico Vera. Autor del poemario romancero A balazos.
que es precisamente de lo que hoy nos va a platicar. Esta experiencia de 2 escenarios le permitió contrastar las realidades en paralelo del rostro multifacético de lo que llamamos México. País cargado de promesas y aspiraciones, territorio que idealiza la cultura, el éxito y el desarrollo, así como es otro México, el de la vida marginal, un México de sociedades que defienden sus tradiciones y costumbres, un México atrapado también en la violencia. A lo largo de los años, él, nuestro invitado, ha procurado sintetizar su práctica docente y su amor por la literatura, reconociendo que la educación y el lenguaje son los mecanismos que definen el proceso de cambio en la sociedad. Pues bien, yo les quiero pedir un aplauso para el maestro Mario y le damos paso a él. Un aplauso. Muchas gracias. Lo dejo con la presencia de nuestro invitado. Gracias. Muchas gracias. Antes que otra cosa, muchas gracias a Universidad LEX, al rector José Luis Durán, al doctor Teoc Flores, al doctor Alejandro Silva, por la atenta invitación que me hacen para poder participar dentro de estas actividades de difusión cultural. Para mí es me voy a poner en el tono estilo Sor Juana. Para mí es una sorpresa y un halago que no sé si merezco el tener este espacio, pero de verdad lo agradezco mucho y espero, al menos cumplir con la expectativa de que si lo merezco, hice algo bien aquí con ustedes, compartiendo estas ideas. Antes que otra cosa, también incluyendo aquí a la comunidad Logos Colectivo, espero que estén ahí pendientes de estas actividades. Antes que otra cosa, quiero comentarles que dijo el doctor Teoc, vamos a hablar del libro, pero creo que antes de hablar de un libro me gustaría hablar un poquito sobre otro aspecto de que es mi pasión, aparte de la literatura, que es la educación. Tengo muchos años, ya no voy a decir cuántos, pero tengo muchos años dando clases de literatura y de español. También he trabajado en la carrera de pedagogía y una de las cosas que considero que es importantísimo reflexionar es la trascendencia que tiene en un espacio universitario el permitirse, el abrirse al diálogo, el permitir una conversación con ideas que quizás contrastan, contravienen o que vienen junto con nuestras propias ideas. Creo que las largas charlas que he tenido con mi gran amigo filósofo, lo voy a mencionar así, con ese nombre, mi gran amigo filósofo, es el reconocer que la vida solo tiene sentido en términos de ser capaces de criticar y revisar nuestra historia. Y no hablo de Aristóteles, hablo de mi amigo filósofo que me refirió a Aristóteles, que dijo algo así. Yo estoy parafraseando. Bien, esta charla, que espero no aburrirlos mucho y espero que sea lo más amena posible, tiene un pequeño título que le puse: Reflexiones sobre un mundo que nos devora. Y de entrada, creo que para poder reflexionar y hablar sobre el libro que tengo aquí, es importante entender que una obra literaria, una obra ensayística, una novela, un cuento, todo aquello que tenga que ver con arte, música, escultura, procede de un devenir de quien lo construye. Y entonces es muy probable que lo que esté platicando ahorita con ustedes sea más bien, como diría Ortega Gasset, de las circunstancias que me han hecho a mí. Yo creo que todos tenemos muy claro que nuestra existencia está llena de momentos que le podría llamar momentos clave o momentos, por ahí en los cómics le están llamando nodulares o una cosa así. Pero todos tenemos un instante en la vida en el que lo vivimos, nos impacta, pero solamente tiene realmente trascendencia cuando después de ese impacto
lo revisamos, analizamos y nos damos cuenta de qué importancia tuvo en nuestra vida. Y ese creo que es uno de los mayores retos que tenemos como seres humanos para poder construir una mejor sociedad. Es decir, el aprender, el que nos demos el tiempo de tener con quién, ya sea con un amigo, con una amiga, con un maestro, tener alguien con quien, tener ese diálogo que nos ponga enfrente el espejo y nos diga, ¿cómo llegaste aquí? Y esto que voy a platicarles pues realmente es cómo llegué a este poemario. Y empieza con mi primer encuentro con una de las experiencias más dolorosas que he vivido desde la infancia. Voy a contar muy breve una serie de anécdotas y ya me voy metiendo más al poemario. Se van a ir dando cuenta de ello. Hasta que no me di cuenta yo de lo importante que es el lenguaje para el ser humano, no tuve un camino que me fuera guiando realmente con claridad hacia construirme una persona digna de decir, existo en este mundo con un propósito de bondad. Yo soy un neurótico rabioso que todo el tiempo está peleándose con todo el mundo, y desde niño, pero si algo es importante creo que es cuando uno descubre las palabras clave que van guiando su vida. El lenguaje es una herramienta que inventó el ser humano para poder controlar el mundo, un mundo que lo devora, un mundo que está sobre de él. El ser humano llega al mundo y el mundo ya existe. Y para poder tener, esta especie de control sobre las cosas que se le vienen encima, le inventan nombres. Es un proceso larguísimo, ¿no? Esta evolución del ser humano para llegar a la capacidad cognitiva que le permite reconocer al objeto distante a él y después decir, caray, esto le puedo llamar de esta forma para evitar sentir que me come, que me devora. Entre esas cosas, creo que un concepto importante que me lleva a mí a tratar de controlar ese terror que me causa el mundo, uno es la educación. Mis padres me dijeron, a través de la educación se puede cambiar el mundo. Tengo muchos años intentando cambiar el mundo a través de la educación, pero no solamente era la educación. El lenguaje como objeto, como instrumento, me ha permitido acercarme a realidades que probablemente nunca hubiera tenido yo la sensibilidad de tener, o más bien la oportunidad y el privilegio de acercarme a ellas. Pero bueno, mencionaré brevemente una palabra que considero sumamente importante para el camino que me llevó a construir este poemario. Es la indolencia. Cuando yo escuché por primera vez la palabra indolencia, tuvo sentido esa sensación de angustia, de enojo, de desprecio que sentía yo para ciertos eventos y ciertas condiciones que me tocó vivir en mi realidad. En la reseña que mencionó el doctor Teoc, la que pusieron en Lex, hablo de que soy hijo de alfareros. Mis padres vienen de una época donde sus narraciones hablan de un periodo, de un México en el que conforme fueron creciendo y yo fui creciendo con ellos, los escuchaba decir cosas como, aquel tiempo en el que podías comprar un pan con 5 centavos, ¿no? Hablaban con esta nostalgia de una época donde parecía que todo era más tranquilo. Pero si algo me queda claro es que nunca existió realmente esa tranquilidad, porque en mis clases de historia, mis maestros, los buenos maestros que tuve de clases de historia, me hacían ver que la historia de México es una historia cargada de violencia y que es una historia cargada de injusticias. Y para mí, por ejemplo,
cuando tenía más o menos 11 años y que iba caminando con mis padres al Museo de Antropología, me acuerdo que un grupo de personas que ostentaban unas credenciales, unas placas, estaban golpeando y arrebatándole las cosas a unos artesanos indígenas que estaban vendiendo sobre unas mantas sus artesanías ahí en el camino a la explanada al Museo de Antropología. Yo recuerdo con una gravedad, así un peso en el estómago, cómo de niño me sorprendió que la gente pedía ayuda y la gente pasaba alrededor y nadie les ayudaba. Y mi padre se puso al tú por tú con estos, no sé qué cargo, quiénes eran, insisto, traían placas, decían así, como si fueran policías, pero no, traían sacos, traje. Y recuerdo muy claramente así tengo en la memoria esta sensación de no saber cómo explicar el sentimiento que me provocaba. Digo, no mi sentimiento, sino la actitud de la gente que estaba alrededor y que no se movía, no actuaba. Y hasta que no escuché la palabra indolencia y me la explicó una maestra, si no mal recuerdo fue en primero o segundo semestre de preparatoria, y eso creo que es un rezago terrible, que llegara yo en preparatoria apenas a escuchar esa palabra. Hasta ese momento tuvo sentido esa realidad, ese objeto, esos otros que yo veía con mucho desprecio y con mucho enojo. Y de pronto también me di cuenta que ciertos rasgos de esa indolencia estaban en mí. Cuando digo de pronto, pues es porque uno va viviendo experiencias y descubre que a veces uno no reacciona de la manera más justa. Y aquí viene otra palabra importante que se incluye en el diccionario de mi vida, que es la palabra justicia, y lo encuentro tan adecuado. De verdad, por eso agradezco mucho esta invitación, porque encuentro tan adecuado tener la oportunidad de platicar con las generaciones que estudian Derecho, el poderles decir que para una persona común y corriente que está creciendo en la preparatoria, de pronto tener la oportunidad de tener una maestra de filosofía y que le diga: defíneme tú qué entiendes por justicia, cómo vives la justicia en tu país, y llevarte no nada más al diccionario y revisar las definiciones y ya, sino empezar a revisar casos, entender la realidad. Y cuando hablaba con mi maestra, me decía: es que una de las cosas más importantes, me decía Sofía Revías, una de las cosas más importantes que vas a tener en esta vida es defender, uno de los propósitos más importantes es defender la ética. Porque un acto humano, cualquiera que sea, que no esté basado en la ética, es un acto insensato. La cito parafraseando porque me dijo otras cosas, pero tiene mucho sentido para mí llegar a un poemario como este con una reflexión desde aquel entonces donde me dicen: piensa en la ética. No es como que mi familia no me hubiera querido educar con buenos valores, lo hicieron, pero tener conciencia de que, por ejemplo, digámoslo de esta forma, que dependiendo la realidad en la que existimos, hay conceptos que nos están rigiendo y no los movemos porque nos han educado a no moverlos. Nos han educado a aceptar que están puestos ahí y aceptar situaciones terribles. Como por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no es es terrible, pero que nos costó, creo, mucho trabajo entender a una generación como la mía, que era, por ejemplo, los niños de los supermercados, los cerillos, ¿sí? Yo recuerdo ver a los niños empacando las bolsas y poco a poco ir creciendo y saber que no recibían sueldo, no tenían derechos, no existían. La noción del derecho de los niños no existía en nuestro lenguaje. Entonces, cuando llega a mí una reflexión como esta de mi maestra de el mayor reto que tienes en tu vida es llevar tu vida con ética, construirte con ética,
me queda clarísimo que no importa si estudiamos arte, derecho, antropología, biología, ciencias de las matemáticas, ¿qué importa que estudies? Importa mucho si lo que estás estudiando, a la par de lo que estudias, te das cuenta que ese conocimiento que se está construyendo, si no se dirige hacia la dignificación del ser humano, es un ejercicio injusto, es un ejercicio que perpetúa la injusticia. Y ejemplos como ese, pues me queda clarísimo que es, por ejemplo, un sistema como en el que vivimos alguna ocasión, que hemos intentado salir, que es el sistema neoliberal, que nos ha educado a aceptar el rásquese quien puede, sálvese quien pueda, ráscate con tus propias uñas, a sobrevivir desde lo individual y al diablo la sociedad. Y ese tipo de ideología y ese tipo de educación, pues cuando la educación, voy a ponerlo así, cuando la educación nace desde una ideología donde lo único que importa es producir un empleado, un trabajador que produzca sin importar nada más allá, si vive bien, si no vive bien, si tiene espacio para poder leer poesía, si se le educó para poder leer poesía, si no existe una educación que se desprenda de esta ideología de la explotación del ser humano, la educación va a perpetuar esa ideología. Y yo crecí en ello, yo crecí en ese proceso, y salir de ahí creo que es uno de las suertes más extrañas que puede tener una persona y de los privilegios que debe obligarlo a uno a compartir su experiencia. Pablo Soler Frost, un maestro escritor, decía que en esta época quizás lo más importante que tenemos para poder transmitir en términos de lo literario es nuestra propia historia, es contar nuestra experiencia, dejar un diario. Es un ejercicio que le dejo, por cierto, a mis estudiantes, construir un diario. En el camino de estas palabras que son significativas en mi vida, entonces está indolencia, justicia, y también está otra palabra muy relevante, que es la poesía. En realidad no es la palabra poesía, sino es la palabra verso. Y voy a decirlo de esta forma: mi padre cantaba todo el tiempo. Yo, supongo que lo sigue haciendo, pero no ha muerto, sigue allí. Canta todo el tiempo. Y yo no recuerdo mi vida sin que esté cantando él y nos dijera que nos aprendiéramos los corridos, las canciones, y particularmente he dicho, los corridos revolucionarios. Y en el camino de ser maestro, el poder lograr que los estudiantes aprecien la importancia de la expresión lírica de la literatura, pues es una de las cosas más complejas que quizás, todo arte creo que es complejo transmitir el amor hacia el arte cuando nos educan a simplemente consumir el objeto inmediato. No porque esté mal, sino porque creo que es interesante saber que puede uno aspirar y construirse a ser una persona más crítica conforme se enfrenta a textos diferentes, a experiencias diferentes, culturalmente hablando, ¿no? Y el verso es un ejercicio que se me presenta en la vida muy interesante, porque uno de mis primeros versos que escribí, que recuerdo así que escribí, fue sobre el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba. Mi maestra de educación cívica y ética en la secundaria nos pidió que le lleváramos una noticia que estuviera en ese momento en los periódicos, y pues me pareció interesante, que no entendía yo nada de la noticia, ¿no? Yo empecé a leer bloqueo económico, Cuba, empecé a leer la noticia y no entendí nada, y le dije a mi mamá, oye, no entiendo de qué se trata, y me fue explicando, y conforme me iba explicando me iba dando más coraje, y entonces por ahí perdidos en mis
en unos bloques de hojas que tengo, está unos versitos que escribí hacia el pueblo cubano, en defensa, ¿no?, del pueblo cubano contra el bloqueo económico de Estados Unidos. Estas son palabras que se fueron insertando en mi vida para llegar a este poemario. Pero la historia de este poemario es peor que las experiencias cortas que les he contado. Llegar a este poemario también tiene que ver con, antes de conocer a mi amigo filósofo, darme la oportunidad de entrar a la filosofía. Darme cuenta que por mucho que empezaba yo a investigar y a leer sobre filosofía, cada vez era más claro para mí que lo que menos hacía era encontrar algo importante, que era la verdad. Y es cierto, mi amigo filósofo me dice, tú ni sabes qué es la verdad. Y sí, es bien complicado lo digo ahora con mis muchos años encima, que sigue siendo complicado poder definir qué es la verdad. Este concepto, cuarto concepto de esta charla con ustedes, me parece que es de lo más trascendental mencionar, quizás en una universidad dedicada al estudio del derecho, de las ciencias jurídicas. La verdad es un concepto que avasalla, porque el suceso acontece y la explicación que le doy yo es donde entra ese conflicto, ¿no? Y de poder decir si sí es o no es como sucedió. Y ahí algunos poetas han sido exiliados de las ciudades, al no darse el tiempo de entender que cuando se escribe poesía, si no se está en el ejercicio de interpretar el mundo para que se difunda la verdad, entonces es otro ejercicio banal. ¿Qué quiero decir con esto? Platón corre a nosotros los poetas, nos corre porque inventamos un lenguaje ficticio, imaginativo, para niños. Lo dice muy claramente en su introducción a la obra de Cromwell, este poeta alemán, Johann Wolfgang Goethe. Les debe sonar Goethe porque es el autor de una obra que se llama Mefistófeles, ¿no? El Doctor Fausto, donde está Doctor Fausto. Johann Wolfgang Goethe, en su introducción a Cromwell, dice que la literatura a lo largo de la línea histórica de la humanidad se presenta como un periodo infantil, uno de juventud y uno de madurez. Y el periodo infantil es la poesía. Y pues sí, la poesía es jugar con el lenguaje, porque cuando no tienes la palabra exacta para explicar el objeto, ¿qué haces? Rodearla, decir que se parece a otra cosa, o inventarte significados alrededor de ella, pero no estás diciendo qué es. Y entonces, como poeta que soy, pues les puedo decir que los poetas somos una cascada, una tormenta, los cuentistas son un río y los novelistas son un océano. Y de cualquier manera podríamos decir que si me están poniendo atención, puedes decir, bueno, entiendo un poco la relación que estás diciendo. Si te la explico, pues todavía mejor, ¿no? Pero, digo, más allá de que ahorita lo explico, creo que cuando el objeto que es la palabra verdad es un discurso continuo de ir descubriéndonos entre nosotros quién tiene más o mejores argumentos, no necesariamente más, sino mejores argumentos, ese es el reto que tenemos para podernos construir como una mejor sociedad, como una mejor comunidad. Por ejemplo, decía, los poetas somos cascadas, tormentas, porque tenemos prisa de querer decir las cosas,
Queremos que en un verso quepa el mundo. Nos come las ansias y por eso no importa si escribimos 10, 3, 5 o 100,000 versos o 1,000,000. Lo que queremos es que el mundo esté contenido rápido en un pequeño fragmento de lenguaje. Los cuentistas les gusta que suene el río, las piedras, el agua. Quiere que te enamores del efecto que está aconteciendo, de este evento interesante que van a contar. Y la novela pues es arriésgate, a ver si aguantas el viaje de una punta del mar, de una playa a la otra punta de la otra playa, atravesando un océano entero. Pero, insisto, cuando hablo de la verdad como una de las necesidades o conceptos importantes que debemos tener conscientes en nuestra vida, no solamente en nuestra vida común, sino en nuestra vida profesional, considero que es este libro es ese esfuerzo de transmitir la verdad que estoy percibiendo. Y aquí viene ahora sí una parte bien complicada que voy a contar. El libro nace de la percepción de un horror que me devora, que es cuando voy descubriendo como maestro que la violencia empieza a acercarse poco a poco a mis espacios educativos. La peor cosa que he escuchado en mi vida hasta el momento, digo, no es la peor, pero no voy a decir si es la peor en el top, pero son de las 10 peores cosas que he escuchado en mi vida. Quizás la que me marcó mucho la construcción de esta obra es que alguien en un puesto de autoridad, de una autoridad sobre una sociedad completa, dijera: declaro la guerra en contra de. De niño yo jugaba a eso. Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo que es, y mis amigos y yo teníamos pintados en el suelo países y decíamos Francia, Inglaterra, Japón, y corríamos y nos volvíamos locos a ver quién alcanzaba a quién. Pero declarar la guerra en contra de un fenómeno social, de un fenómeno económico, político, que es el narcotráfico, me causó horror. Y muchos de mis amigos quizás no lo entendieron en el momento que lo escuchamos. Mucha gente, quizás tampoco en mi familia, lo entendió cuando les dije: es que esto que está diciendo es irreparable. Y lo que sigue después de decirlo, lo que venga en cuanto a acciones, es peor. Y fue peor, porque como maestro no tengo un estudio científico, estadístico, pero tengo la experiencia holística, digámoslo, de que conforme estos conceptos llamados crimen organizado, narcotráfico, empezaron a reverberar en nuestro lenguaje y a aparecer en la realidad, o al revés, estaban en la realidad, se les empezó a nombrar, pero nosotros no hacíamos este ejercicio de reconocerlo, qué pasaba con ese objeto, con ese animal, llamémosle quizás. De pronto en mis clases yo preguntaba: ¿quién de ustedes ha sufrido un asalto? Y en grupos de 36, alzaban la mano por ahí 4 o 5, y decían: sí, a mí me robaron la cartera en la combi, y a mí me robaron en el mercado, y a mí me asaltaron en unas vacaciones. Pero cuando empezaron a alzar la mano y a decirme: a mí me intentaron secuestrar, a mí me hablaron por teléfono a casa y dijeron que tenían secuestrado a mi hermano, ese tipo de eventos, el grupo de 36 estudiantes, y no era uno, yo daba clases más o menos a un total de 170, 190 estudiantes por año. Esos grupos de 30 y tantos estudiantes empezaban a ser de 4, al año siguiente 10, al siguiente 12, 15, de pronto ya éramos todos, incluso yo. Porque llegó ese día. Llegó el día en el que por primera vez tenía yo mi celular
cuando recién aparecieron los celulares, que yo tenía por primera vez, había ahorrado para comprarme un teléfono celular, y de las primeras cosas que me tocó vivir con ese aparato fue que me hablara mi padre diciéndome que si yo estaba bien, porque le acababan de hablar, diciéndole que me habían secuestrado. Tengo una amiga, esto lo voy a decir sabía que se me iba a romper un poquito la voz. Lamento si sucede eso, no acostumbro, pero tengo una amiga que constantemente me dice que suelte mis rencores. Y yo espero que sepan que los verdaderos rencores que tengo nunca son contra nadie injustamente, sino son precisamente hacia los más injustos. Y digo, agradezco siempre que me lo esté recordando. Y espero que en su corazón ella sí no me guarde rencor por las cosas en las que me he equivocado con ella. Pero yo no me imagino escribiendo este libro sin rencor. Es algo que he hablado con mi amigo filósofo. Este es un libro lleno de rencor. Y no me hubiera movido nada más a escribirlo si no hubiera sido testigo de la indolencia, de la injusticia, de las mentiras que estaban rodeándome en ese momento y de la absoluta angustia diaria que vivía yo, no por mí, sino por mis estudiantes. Porque no había un solo día en el cual no llegara alguno de ellos con una anécdota terrible. Y se normalizó. Y se insertó en nuestro lenguaje y en nuestra realidad conceptos tan horribles como decir, le dieron suelo, le dieron piso, es un dedo, lo encajuelaron, un colgado. Y entonces, de entre mis palabras y la crisis de muchas realidades, vino a mí la necesidad de escribir esto. Balazo. Acá, fueron todos ejemplares hombres cristianos, naturales y mestizos, arrancándose la sangre. La santa vestida de blanco, Calavera nuestra madre. Acá, en mi pueblo, son todas las más hermosas cristianas, vestiditos a las hijas, pantalón para el chamaco, tanto cholo pequeñito, niñas de ficha y zanco. Acá en mi pueblo se recita la palabra del cristiano. Buenas tardes, pasajeros que disfrutan de su viaje. No es que venga de faltoso ni con ganas de que disfruten su viaje, ni con ganas de robarle. Acá el cristiano confeso se ministra en la vida piadosa, gente de ley y mordaza que suda sangre a machetazos. Todos fincan techo, hembra, con calibre y con rastrojos de infancia marchita. Plomo y oro para los niños. Digo acá, la cristiandad alimenta su mana, santo patrono del secuestro, Santa Julia de la Metralla. El otro, este concepto, la otredad, ser capaz de conocer a la persona no desde mí, sino desde su experiencia, esa incapacidad de entender las causas de cómo llegamos a ser el país que estábamos construyendo, esa situación en la cual a todo mundo nos criminalizaban, a todos nos decían en los noticieros, en los periódicos, es un caso
de ajuste de cuentas. Son frases que definieron nuestra realidad. Yo trabajaba en una escuela en ese tiempo en la cual mataron a 3 estudiantes dentro de la escuela, personas vestidas de militares. Una versión dice que eran militares, otra versión dice que eran gente vestida de militares. No importa. En la realidad que estaba viviendo yo, en lo individual, con mi familia, con mis estudiantes, con mi pareja, era una realidad insostenible. Las palabras devoraban, las palabras me consumían. Y por eso, el otro concepto que está dentro de este poemario, aparte de los balazos, es el concepto del romance. Para los griegos hay varios conceptos que definen el amor. Uno es el amor erótico, otro es el amor filial, el amor a la familia, storge se pronuncia, creo. El agape, el amor que da hacia el otro, ¿no? Un amor casi divino. ¿Cómo se puede amar o se puede hablar de amor en una realidad donde la violencia consume al ser humano, consume a la sociedad? Y esa es la razón por la que existe este poemario, porque para mí era insostenible sobrevivir la realidad y el único refugio que aparentemente tenía es el amor, ya con mis padres, ya con mis amigos o ya con mi pareja. Pero aún así, no creo que los Beatles tengan razón y all you need is love. El amor no era suficiente. Y es que era necesario construirnos en ética. Y lo voy a decir claramente, este poemario es un ejercicio confrontativo para todos aquellos que han estado alrededor de mí y que alguna vez han sido indolentes, que alguna vez se permitieron decir, no me interesa la política, no me interesa los temas de la justicia, no me interesa, todos son iguales. Ese juicio de valor, decir todos son iguales, es un refugio tan triste y tan recluido en el no actuar, que se vale, pero no creo que sea digno. Y por eso les comparto este otro poema. En torno a los elementos de mi poemario, el concepto del amor se me presenta de esta forma. Romance. No, el amor no es lo que me contabas. No es los ojos en los ojos. No es los labios sobre los labios. No es las manos entre las manos, no son los sexos entrelazados. No, el amor no es lo que me contabas. No es caer rendido al aliento de tu boca. No es un suspiro ligero en el contorno de tu oído. No es nacer de entre la tierra o entre las sábanas. No, no es morir. No, no es morir. El amor es lo que es. Una palabra, una razón, una sin razón, pero el amor no es lo que me contabas. Y por ahí en la filosofía el amor es quizás considerada una de las emociones más terribles, porque el amor, por ejemplo, sensual, el amor erótico, el amor hacia una pareja, puede hacernos perder la razón. Y rescato, porque dije por ahí, mi amigo filósofo
me lo mencionó porque lo dijo Aristóteles. Voy a mencionar algo importante para una universidad que trabaja como materia de estudio el derecho, el concepto de la justicia, el concepto de la verdad. Voy a compartirles un quinto concepto que va guiando mi vida. Y ese concepto es el de la amistad. Para Aristóteles, la amistad no existe entre gente perversa, entre gente corrupta. La amistad es un ejercicio humano que solamente las personas que se entregan a la bondad, a la ética, al bien, conocen lo bello que es la amistad. Y Teoc dijo hace un momento en sus palabras, la universidad también es un espacio para estrechar lazos y hacer amistad. Y yo espero que también se entienda dentro de esta charla sobre este poemario que es muy complicado al entender al otro, ese otro que me llevó a escribir esto, que su existencia es muy pobre. Tan pobre que aunque utilice la palabra amistad, no la conoce. Y en esta reflexión voy a regresar a ese concepto, insisto, de otredad. El mayor ejercicio, el mayor reto que he tenido al escribir este poemario es el de ir comprendiendo la realidad de quienes están también aquí mencionados. No les voy a poner nombres porque todo el mundo conoce los nombres famosos. Pero no es lo mismo saberse el nombre que conocer la historia y el contexto y las circunstancias que construyeron a esa persona. Sí está lleno de rencor y un amor muy rencoroso aquí, estas páginas. Pero lo más difícil, y me lo dijo Nietzsche, Federico Nietzsche, cuando leía yo Así hablaba Zaratustra, cuando mi maestra de preparatoria me dijo, léete este libro, y llegué a una sección que se llama de las tres transformaciones del espíritu. Hay un fragmento que dice que el espíritu del ser humano es un camello, debe ser un camello, ser capaz de cargar con todo. Y el espíritu del ser humano pregunta, el camello pregunta, ¿qué es difícil? Y en el texto recita, espero recitarlo textualmente, ¿qué es difícil? ¿Amar a tus enemigos? Dar oídos, hablarle a quien no quiere escucharte. Decirle no a quien te ama cuando estás enfermo. ¿Sí? Alejar a los que te aman cuando estás enfermo. ¿Qué es difícil? El espíritu del camello dice, no importa, cargo con ello. Y esta pregunta, para mí, me ha venido persiguiendo desde la adolescencia, la juventud. Amar a mis enemigos. ¿Qué cosa más complicada ponerle, por ejemplo, a mis estudiantes enfrente, en clase, la escena donde les pregunto, ¿cómo crees que debe ser tratado un criminal? ¿Cómo crees que habla de ti y de mí? ¿Qué significados crees que carga de nosotros la forma en que nosotros tratamos a alguien que ha cometido un crimen? No voy a hablar del criminal y sus circunstancias, sino de cómo yo me comporto alrededor de cómo vienen las consecuencias para esta persona. Y en el ejercicio de ir construyendo este poemario, se me apareció una anécdota horrible, que es saber que amigos periodistas que trabajaron con gente en los reclusorios, saber cuánta gente vive, en qué condiciones viven, las terribles condiciones en las que viven. Y entonces es bien interesante, ¿no?
que el rencor que yo tengo es un rencor que también se está enseñando al otro a fuerzas, a golpes, con violencias. Por ahí me cuenta un amigo, mi amigo filósofo, de un maestro de él que cuando lo asaltó un hombre, le dijo: discúlpame. Él al asaltante le pide perdón, porque no hemos podido hacer de nuestra sociedad una sociedad más justa, una sociedad más digna, porque todavía hoy el otro recibe los rencores nuestros y se alimenta de ellos, crece en ellos y no tiene un lenguaje para poder cambiarlo, porque los siguen educando en la miseria, en la pobreza. Ni perdón ni olvido, dice una frase. Considero que ese ni perdón ni olvido debe ser dirigido siempre a las causas, a quienes generaron esos ámbitos, a quienes generaron esos escenarios, esos ambientes, esas ideas que nos han traído a ser quienes somos hoy. No creo que estemos perdidos al desamparo. Creo que espacios como la universidad, las preparatorias, las secundarias, el no creer que un niño no sea capaz de entender la realidad en la que existe, explicarle en la medida de su lenguaje la crisis humana en la que estamos metidos. Es el esfuerzo que toda sociedad en su cultura, en su educación, en su persecución por la verdad y por la justicia, debe siempre estar luchando a favor. 4 o 5. Termino en 4 o 5 minutos. ¿No? ¿O 5? Ok. Es que, ok. Voy a leerles. Quería recitarlo, pero sabía cuando lo estuve practicando que, como es la primera vez que presento en un contexto universitario y donde la universidad en serio me mueve mucho, porque digo, híjole, es que es derecho, es justo la materia donde está esto que me mueve aquí. Entonces voy a tratar de hacerle justicia al momento, leyéndoles lo más claro posible este texto. Y después les cuento de dónde viene. Pide limosna. Pide limosna tendido bajo la sombra de un arrayán del parque, canturreando los mismos versos una y otra vez. Pide limosna entre los ires y venires de la gente, cuerpos necesitados, pobres del alma. Pide limosna. Acapara un pedacito de mundo pequeñísimo, no más de medio metro ahora que está de pie. Pide limosna sacudido al paso del hombre de la limpieza. Dígale si estorba en la ruta de su afanoso aire de trabajo. Pide limosna para comprarse nuevas horas, nuevas lágrimas, suspiros nuevos y remendar su corazón con alambre para que no se deshilache. Voy a contar una anécdota no mía. Mi padre a los 3 años de edad salía a vender chicles. A los 6 boleaba zapatos. Cuando fue joven, por fin se volvió carnicero en el mercado de Beethoven. Un día, entre tantos años, decidió estudiar una carrera que era una carrera técnica, artes plásticas en la EDA, la antigua Escuela de Diseño y Artesanías que estaba emplazada en la Ciudadela,
aquí cerca. La historia mía empieza ahí con mi padre, con mi madre también. La historia de ella es otra. Pero yo no puedo ver a alguien pidiendo limosna y no pensar que mi padre vendía chicles igual que esa persona en las calles. La historia, la cronología que lleva a este libro inicia en una serie de escenarios crueles. Un mundo que promueve la pobreza, un mundo que devora a la gente obligándola a ser pobre no solo económicamente, sino también ser pobre culturalmente, ser pobre en su lenguaje, tan pobre que no sea capaz de poder explicar su realidad nunca, ni cómo se siente, ni por qué está allí, ni cómo llegó allí. Mi poemario inicia con una persona, como lo es tantos niños, como mi padre, con quienes alguna vez nos hemos cruzado y nos dicen: un mazapán por 5, 2 por 10. En este poemario hay también ese intento de conciliar con el otro, insisto, de comprender al otro. Y hay un pequeño verso, muy breve, chiquititito, que es la historia de un niño que vendía paletas. No se los voy a leer, sino se los voy a contar. De un niño que vendía paletas en la colonia Condesa, allí en la avenida Tamaulipas. Todos los días que llegaba yo a un bar, ese niño pasaba y vendía sus paletas. Y todas las noches que estaba ahí, la gente le decía: no traigo cambio. Pueden no traerlo, a lo mejor todo el mundo cargaba nada más la tarjeta de crédito. Pero la manera en tratar a estas personas, y miren, insisto, que yo también sé que es parte de mis defectos, que he tenido que ir comprendiendo, que mis rencores no me deben llevar a otra cosa, sino a ser más digno conmigo mismo y con el mundo. El niño ya me conocía, llevaba yo a una chica que iba a ser mi novia, todavía no lo era, y me acuerdo que se acerca y me dice: una paleta para tu chava. Digo: órale, va. Digo: pero en un volado. Y me dice: va. Y perdí el volado. No necesitaba llevarme nada. Pero este muchacho, este niño, me vio con mi novia y me dice, ya que se iba, se da la vuelta, agarra la paleta, la pone sobre la mesa y me dice: para tu chava. Hay una leyenda, no sé si sea verdad, de que Voltaire estaba en un restaurante o taberna, sentado, y llegó un mendigo y le pidió limosna y le pegó. Y le volvió a pedir limosna y le volvió a pegar. Y en la tercera vez, cuando le soltó el bastonazo, el mendigo agarró el bastón y le dijo: ahora sí, siéntate, ¿no? No creo que a bastonazos sea la forma de recuperar la dignidad de una persona. Insisto, creo que es una leyenda. Ahí alguna vez la escuché con un maestro. Y sigo pensando, no creo que a bastonazos deba ser la forma de recuperar la dignidad de una persona. A través del lenguaje, sí. De permitirnos construir diálogo, discusión, de confrontar las ideas y de verdad de darnos cuenta de que es posible que no tengamos nosotros la verdad en las manos y que no importa cuántas veces nos hayan repetido en la escuela, en los medios de comunicación, las figuras de autoridad, ideas tan estrictas y tan fijas que no puedan moverse.
La poesía es eso, una transgresión, un esfuerzo de romper con esa idea de permanencia. Y habrá poetas extremos que crean que el lenguaje no es ni siquiera posible ya tener, tenerle confianza. No, debemos tenerle confianza al lenguaje, porque solamente cuando compartimos nuestras ideas y aprendemos a entender las definiciones de los otros, podemos llegar a un concilio. Cerraré esta presentación recordando a un músico que lo tenía yo perdido hasta que mi amigo filósofo me dijo, Víctor Jara. Y sí, había yo escuchado sus canciones. Víctor Jara fue un maestro de música en Chile, un defensor del pueblo, una persona que estaba convencida que a través de la música se podía educar al pueblo para que tuviera conciencia de la pobreza que tenía y de la necesidad de construirse en la riqueza del conocimiento, de la educación, del trabajo honesto y de la justicia. Víctor Jara fue asesinado en el estadio de Chile el 12 de septiembre de 1973. Su cuerpo recibió 44 tiros de bala. Le cortaron las manos. Lo dejaron arrumbado para que no fuera reconocido. Y antes de morir, cuando escuchó que preguntaban por él, pidió papel y lápiz. Y uno de sus amigos tenía una libreta y ella escribió sus últimos versos. No se los voy a decir yo, porque creo que es importante siempre dejar tarea. Y si no conocen cuáles son las últimas palabras de un hombre que fue digno de su sociedad, de la humanidad, si no conocen esos versos, entonces nos estamos permitiendo ser un poquito indolentes, un poquito ignorantes. Yo quiero agradecer de verdad la atención de Universidad LEX, de permitirme presentar mi libro sin miedo al éxito, sin terror a la censura, porque la población todos son adultos, porque cuando hemos presentado este libro en alguna ocasión ha sido frente a jóvenes y niños, y no puedo leer todos estos textos, porque como dije, uno no debe tener miedo a acercar la realidad a los niños, pero siempre en medida de su lenguaje, ¿no? Y de un lenguaje claro. Es un trabajo complejo. Cierro con este texto. Para nosotros, balazo. Para nosotros que reímos histéricos, que desgarramos las ropas, que mentamos madres, que cargamos la droga, para nosotros, quizás humanos, menos que cualquiera, quizás hijos de la puta más guarra, porque no quedan quizás mujeres buenas. Para nosotros los olvidados de la calle, el que ya no limpia, el que ya no baila, el que ya no canta. Para nosotros los perros y los mugrosos. Para nosotros el veneno. 2 tiros en la cara, 2 docenas en el cuerpo. Para nosotros los guiñapos, los tristes hijos olvidados, los de padres degollados, de madres recostadas, de hermanos traicioneros. Para tener un lugar en la historia, un sepulcro de mármol con doradas letras en silencio. Yo agradezco mucho, insisto, la oportunidad que me dan, el dar esta charla. Cerraré diciendo, hay palabras nuevas que entran en nuestro lenguaje
que nos están acercando a realidades que no habíamos visto y quizás debamos pensar. Palabras que tristemente, como es feminicidio, se han tenido que crear para comprender una realidad que habíamos sido negligentes. Palabras como aporofobia, que hoy tiene sentido cuando alguien tiene terror a los pobres y a la pobreza. Muchas gracias y agradezco todas sus atenciones de nuevo. Gracias. Maestro, muchas gracias. Te agradecemos mucho el Puedo pasar contigo. nos hayas podido acompañar en esta inauguración de los cursos que estamos generando. Bueno, pues agradecemos mucho a nuestro querido poeta y autor literario del maestro Mario por habernos acompañado. Y bueno, yo lo único que quiero compartir es que el tema que nos vino a exponer en su obra, pues no podemos distraernos como ciudadanos y estamos todavía inmersos en una sociedad que hoy nos tocó vivir y es una realidad. Entonces realmente el que tú lleves esto a las letras, pues nos confrontas con lo que tenemos que vivir como ciudadanos, como personas, y que finalmente tenemos que sufrirla también, pero enfrentarla con la dignidad que nos toque hacerlo como seres humanos, recordando que la esperanza para poder llegar a un entendimiento siempre ha sido precisamente el derecho. El derecho es el único sostén que las sociedades han logrado tener para intentar solucionar sus conflictos, porque si no tendríamos todavía más violencia. Bueno, pues sin embargo hoy tenemos un gran reto como sociedad. Gracias y bienvenidos todos nuestros alumnos de maestría y licenciatura que nos están viendo y que van a estar por aquí con nosotros en este próximo ciclo escolar. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Te lo agradezco. Gracias a todos y bienvenidos. Muy feliz inicio de año. Gracias.